Buenas noches, bienvenidos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, la clase anterior habíamos visto ya el tema del diseño, hasta el diseño de la investigación. Sí, habíamos visto todos los tipos de investigaciones que podemos encontrarnos dentro de la investigación de mercados. Antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, en vista que no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, hoy vamos a ver el diseño muestral. El diseño muestral puede entenderse como el conjunto de estrategias y procedimientos encaminados a seleccionar una muestra de una población objetivo de estudio, que cumple con una serie de características estadísticamente deseables que sirven para asegurar niveles establecidos de precisión y mantener en lo posible la inclusión de errores y sesgos de nivel bajo, ¿no? Finalmente, el diseño de muestra es la metodología que se encarga de decirle al investigador la manera cómo va a realizar la medición en campo. Es el instrumento con el que se cuenta para llegar a los individuos a nuestro mercado meta que son de interés de una forma objetiva. Y además permite asegurar que con los datos recolectados se pueda hacer inferencia estadística. Entonces, tenemos primero aquí algunos pasos. El primero consiste en definir y calcular los valores de la población, muestra, unidad de estudio, sean estos individuos, las variables, el tamaño de muestra, el tipo de muestreo del problema o experimento, ¿sí? Generalmente los datos vienen a ser medidas de las variables. Los datos crudos u originales son todos aquellos obtenidos directamente del experimento, es decir, no han sido sometidos a tratamiento estadístico. Y el propósito de las investigaciones es poder formular generalizaciones basados en un conjunto de observaciones que se extraen del estudio. Entonces, aquí, dentro de esta metodología y de lo que hemos hablado, hemos identificado algunas palabras claves que ya vamos a ir viendo luego. Población, muestra, individuo, variable, tamaño de la muestra, tipo de muestra. Entonces, vamos por los conceptos. ¿Qué es la población? La población, aquí tenemos un círculo grande, es el conjunto de todos los individuos que porten información sobre el fenómeno que se estudia. La población la define el objetivo o propósito central del estudio y no estrictamente su ubicación o límites geográficos u otras características particulares alrededor de ella. Entonces, la población viene a ser todos los individuos que tienen, que tienen información de lo que yo estoy buscando. La muestra, aquí está un circulito dentro de este círculo grande, es una selección al azar de una porción de la población. Viene a ser un grupo reducido de elementos de dicha población al cual se le evalúan características particulares, generalmente con el propósito de inferir tales características a toda la población. Entonces, la muestra es un pedacito de toda la población. Ahora, ¿qué es el individuo?
Ahora la muestra viene a ser el círculo grande y el individuo es cualquier elemento que está dentro de la muestra y que aporta información sobre el fenómeno que se está estudiando. El elemento o individuo muestral se refiere a la unidad más pequeña en que se puede descomponer una muestra. Entonces, el individuo es ya quien me entrega la información, con quien voy a hablar y voy a encuestar o me voy a entrevistar directamente. ¿Sí? La variable, la variable es toda aquella propiedad de algún objeto, persona o evento que posee diferentes valores. El término variable implica una característica que cambia tal como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la masa corporal. Durante el proceso de investigación se deben definir las variables independientes y dependientes. Entonces, ¿se acuerdan que la clase anterior habíamos hablado de variables independientes y dependientes? Y yo les había dicho que el truco para identificar es que las variables independientes son las causas y, las dependientes son los efectos. Y bueno, el individuo es aquí igual la variable, nos entrega, perdón, el individuo nos entrega información de la variable. Entonces vamos a ver cuáles son las variables. Entonces la variable independiente es la que habrá de ser manipulada en el experimento o en la investigación, es decir, aquella que cambia y posee potencial de afectar la variable dependiente, es decir, el efecto. Por lo tanto, este tipo de variable es controlada sistemáticamente por el investigador. Durante el experimento científico se busca hallar el efecto que tiene una o más variables independientes sobre otra variable dependiente. ¿Y qué es la variable dependiente? Se determina antes o después de haber tratado la variable independiente y representa la medida que se emplea para determinar el efecto de la variable independiente. ¿Sí? Entonces, como les decía, la independiente es la causa y la dependiente es el efecto, o sea, proviene de una causa que es la independiente. Y las variables cualitativas, eso ya creo que vimos la clase anterior, y ustedes me explicaron y está clarísimo. Entonces, las variables cualitativas son las que se refieren a cualidades o atributos, no son medibles en números, por ejemplo, la organización, el personal y sus funciones. Las variables cuantitativas, en cambio, son las que pueden medirse en términos numéricos y se subdividen a su vez en variables continuas, cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Las continuas son aquella que contiene todos los números reales, entonces, y las discretas asume solo valores enteros. Entonces, las discretas, por ejemplo, si mi muestra me dice que voy a encuestar a personas, mi variable cuantitativa debe ser discreta, no puede ser continua. La continua va a usar decimales. Entonces, la discreta es solo números enteros. Entonces, si son personas y me sale que tengo que encuestar a 100 personas, no me puede salir el resultado 100.5, porque estaríamos hablando de 100 personas y medio, entonces eso no es real. Entonces solo debemos usar números reales, es decir, redondear a 100 o al inmediato superior 101. Y en cambio, en los números reales, ahí sí podemos usar decimales si hablamos de número, por ejemplo, de medidas, si es en metros, en litros, centímetros. Entonces ahí sí podemos usar todos los decimales incluso, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Nos dice que el objetivo de la investigación es evaluar el precio de las viviendas en la ciudad de Quito. Entonces, ¿cuál va a ser la población? La población será el total de las viviendas de la ciudad de Quito. Así se va a estudiar el precio de la vivienda
de la ciudad, ¿no? De esta ciudad de Quito. Lo normal será no recoger información sobre todas las viviendas, porque va a ser muy costoso y bastante complejo. Además que va a llevar mucho tiempo. Entonces, para eso se determina una muestra, que es el subgrupo o subconjunto de las viviendas de la ciudad de Quito, seleccionadas aleatoriamente, que se entienda que es suficientemente representativa. Entonces, si hablamos que, ¿cuál es la población de la ciudad de Quito? Vamos a ver. La población de la ciudad de Quito es 2.011.000 personas. Entonces, evaluar a todas esas 2 millones, esos 2 millones, es muy complejo. Entonces, la muestra va a ser un pedacito de esos 2 millones, solo un subgrupo. Entonces, ya más adelante vamos a ver la fórmula que podemos usar y que nos calcula automáticamente, ¿no? Entonces, de esos 2 millones, capaz nos sale unos, digamos, unos 50.000. Entonces, eh, voy a tener que encuestar a esos 50.000 y en función de eso, como va a ser representativo, entonces esos resultados son asumidos para toda la población. Entonces, ¿cuál es el individuo dentro del ejemplo? Regresando al ejemplo. Dentro del ejemplo tenemos eh, una vivienda de la ciudad de Quito. Entonces, una persona que me pueda dar información de esa vivienda. Entonces, si en una vivienda viven 5 personas, no voy a tomarles en cuenta a las 5 personas, sino mi individuo es la vivienda, porque lo que estoy evaluando es el precio de la vivienda. ¿Sí? Entonces, el individuo. Vamos con la variable a analizar. Entonces, aquí las variables, ¿qué decíamos que son las variables? Como concepto, es toda aquella propiedad de algún objeto, persona o evento que posee diferentes valores. Entonces, la variable viene a ser el precio de la vivienda. También puedo investigar el tamaño, la cantidad de habitaciones, la ubicación, la antigüedad y todas las características que pueda definir y que sean necesarias para mi estudio de investigación. Entonces, aquí vamos a ver la variable independiente, que es el tamaño de la vivienda, cantidad de habitaciones, ubicación, antigüedad y la dependiente es el precio de la vivienda. Entonces, aquí podemos ver claramente que el precio de la vivienda depende de qué tamaño tiene, de qué cantidad de habitaciones, de qué ubicación, de qué antigüedad, de qué tipo de construcción es, ¿sí? Entonces, pero si queremos definir una variable cualitativa, igual podemos ver el tamaño, por ejemplo, si es grande, si es pequeño, la ubicación, norte, sur, centro, todas las cualidades o características que podamos describir. En la continua, cuantitativa continua, tenemos el precio, donde sí usamos decimales, y en la discreta podemos hacer, por ejemplo, los años, antigüedad, solo en años reales, cantidad de habitaciones, igual no puedo decir que una casa tiene 2 habitaciones y media, entonces tiene que ser el número en números enteros. Ya, hasta ahí. Preguntas. Listo, entonces continuamos. El tamaño de la muestra. Entonces, una vez que ya sabemos que la muestra es un subgrupo de la población, vamos a identificar cómo calcular. Entonces, tenemos muestras para poblaciones finitas e infinitas y para el tipo de muestreo que vamos a usar. Entonces vamos a ver primero los tipos de muestreos y luego al final vemos el cálculo de la muestra, que es la más común que usamos para
para calcular el tipo de muestra que es el aleatorio simple, ¿sí? Entonces existen dos tipos de muestreo, el aleatorio, que es probabilístico, y el muestreo por conveniencia. En el aleatorio, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Los individuos que forman parte de la muestra se elegirán al azar mediante números aleatorios. Puede ser por tablas o por usando computador, una fórmula de aleatorio y el computador automáticamente da los datos. El muestreo aleatorio probabilístico puede realizarse de distintas maneras. La más frecuente es el muestreo simple, el sistemático, el estratificado y el por conglomerados. El aleatorio simple es el más sencillo. Consiste en extraer todos los individuos al azar de una lista. En la práctica, a menos que se trate de poblaciones pequeñas o de estructuras muy simples, es difícil llevarlo a cabo de forma eficaz. Entonces, las ventajas de este tipo de aleatorio es que es sencillo y de fácil comprensión. El cálculo rápido y de medias y varianzas. Esto sí deben tomar en cuenta, igual esto está considerado dentro del examen. El muestreo aleatorio simple, igual la ventaja es que se basa en la teoría estadística y por lo tanto existen paquetes informáticos ya para analizar los datos. Dentro de las desventajas tenemos que requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población para poder hacer la selección aleatoria. Cuando se trabaja con muchas muestras pequeñas es posible que no represente a la población adecuadamente. Cuando la muestra es muy pequeña, en el muestreo aleatorio simple es mejor hacer la investigación a toda la población. Sí, vamos a usar muestreo aleatorio simple. En el sistemático se utiliza cuando el universo o población es de gran tamaño o ha de extenderse en el tiempo. En este caso se elige el primer individuo al azar y el resto viene condicionado por el primero que seleccionamos. Luego hay que calcular una constante que se le denomina coeficiente de elevación, que es la población, la n, que es toda la población, todo el universo, y mayúscula, y la n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Este cálculo es el coeficiente de elevación. Entonces, para determinar la primera unidad muestral, se debe producir la primera extracción. Para ello, hay que elegir al azar un número entre 1 y k. O sea, k va a ser el número que calculé entre n mayúscula dividido para n minúscula. De ahí en adelante se debe tomar uno de cada k intervalos regulares. Ocasionalmente, es conveniente tener en cuenta la periodicidad del fenómeno. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa en este tipo de muestreo? Un ratito. En este tipo de muestreo, quiero mostrarles una imagen. Y aquí está. Las ventajas, fácil de aplicar, no siempre es necesario tener un listado de toda la población. Y cuando la población está ordenada siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos. Y la desventaja es que si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, se puede hallar estimaciones sesgadas. Entonces, más acá abajo tenemos una manera gráfica para... Ya, aquí vamos. Miren, aquí tenemos en el aleatorio simple, el primero que habíamos visto, tenemos un conjunto. Aquí tenemos 250 ovejas, perdón. Y al azar necesitamos una muestra de 61. Entonces, ¿qué hace el muestreo aleatorio simple? Coge al azar cualquiera de ellas y las transforma en las muestras. Ahora, el del muestreo aleatorio sistemático, habíamos visto que aquí es necesario calcular un K. Este K está representado por la fórmula N mayúscula, que es la población, dividido para N minúscula, que es la muestra.
Entonces aquí tenemos 250 ovejas dividido para 61, que era la muestra. Tenemos 4.10, que lo aproximamos a 4 como un número de entero. Entonces, a cada oveja se le asigna un número de 1 al 250. Entonces, elegimos la primera muestra. Cuando el valor de K es igual a 4, entonces elegimos de forma aleatoria un número entre 1 y 4, diciendo que es el 3. Entonces, cada 3 vamos a empezar a seleccionar uno. Entonces, aquí tenemos del 1 al 3, pero es en el grupo de 4, ¿no? Entonces, del 1 al 4, el número 3. Del 4 al 8, igual el tercer dato. Entonces, es 5, 6, 7. Entonces, vamos a ir seleccionando y vamos a ir tomando la muestra aleatoria, las ovejitas, ¿sí? Ahora regresemos a la teoría del siguiente muestreo, que es el muestreo estratificado. Entonces, el azar aquí no es una garantía de representatividad. Este muestreo pretende asegurar la representación de cada grupo en la muestra. Cuanto más homogéneos sean los estratos, más precisión van a resultar las estimaciones. Entonces, consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a las características a estudiar. A cada uno de estos estratos se le asignará una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que comprenda la muestra. Entonces, como dentro de cada estrato igual se suele usar la técnica de muestreo sistemático, ya que con ella suelen ser las técnicas más usadas en la práctica, según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de los estratos. Existen dos técnicas de muestreo estratificado. Entonces, para asignar la proporcionalidad usamos igual la misma fórmula del muestreo sistemático, n mayúscula dividido para, bueno, no es la misma fórmula, perdón, es n, que es la muestra, por la división de la población del estrato para el tamaño de la muestra del estrato, ¿sí? Entonces vamos al cálculo. El aleatorio estratificado. Entonces tenemos que la probabilidad de que una oveja esté enferma directamente relacionada con la edad. Entonces, en el ejemplo anterior, se tenía que el 44% de las ovejas son de menos de 2 años, el 28% de las ovejas son de 3 a 4 años, el 18% de las ovejas son de 5 a 6 años y el 10% de las ovejas de más de 6 años. Entonces, aquí la población N viene a ser 250 ovejas. El tamaño de la muestra N, que ya teníamos calculado 61 ovejas, entonces vamos a elegir los estratos en función de las edades. Entonces, el estrato 1 viene a ser las ovejas de menos de 2 años, con población N1 y muestra N1 minúscula. El estrato 2 vendría a ser las ovejas de 3 a 4 años, el estrato 3 de 5 a 6 años y el estrato 4 de ovejas de más de 6 años. ¿Sí? Entonces, luego calculamos el tamaño de la muestra en cada estrato. A población grande, muestra grande, a tamaño de población pequeña, tamaño de muestra pequeña. Entonces, aplicamos la asignación de proporcionalidad. Entonces, ahí tenemos el N1 dividido para el N. Entonces, sería en el N1 teníamos el 44%, el N2 el 28%, el 3 el 18% y el 4 el 10%.
Y de ahí, bueno, aquí en este ejemplo ya nos da el porcentaje, ¿no? Pero en otro ejemplo nos puede dar el NI y el N. Entonces solo tenemos que dividir y vamos a llegar a estos porcentajes. Entonces, la muestra va a ser el 44% de 250, el 28% de 250, el 18% de 250 y el 10% de 250. Aquí tenemos la representación, igual esta es cuantitativa continua, porque tenemos números enteros. Entonces, esto es que 27 ovejas corresponden al estrato 1, 17 al estrato 2, 11 al estrato 3 y 6 al estrato 4. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dividió a todas las ovejas en diferentes estratos. Entonces, 27 están en un estrato en el 1, las 17 en el 2, el 11 en el 3 y las 6 en el estrato 4. Entonces, este método evita que se tomen más individuos de un grupo que de los demás y esto pueda condicionar el resultado. Entonces, el muestreo estratificado busca la asignación proporcional al tamaño. Es decir, a población grande le corresponde tamaño de muestra grande y si es pequeño le corresponde a tamaño de muestra pequeño. Entonces, lo importante, y ustedes pueden ver aquí la variable en el problema, ya me indica los estratos y me está diciendo que yo quiero identificar la probabilidad de que una oveja está enferma y que está relacionada directamente con la edad. Entonces, al darme esta característica, ya me está estratificando. Y los diferentes estratos vienen a ser las edades, para el ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de las variables seleccionadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las ovejas, veíamos que la variable seleccionada era la edad. Otra de las ventajas es que se obtiene estimaciones más precisas. La desventaja es que se ha de conocer la distribución de la población de las variables utilizadas para la estratificación y los análisis son complicados. En muchos de los casos la muestra tiene que ponderarse o asignar pesos a cada elemento. Otro tipo de muestreo es el por conglomerados. Los conglomerados se caracterizan porque la variación en cada grupo es menor que la variación entre grupos. Entonces, la necesidad de listados de las unidades de una etapa se limita a aquellas unidades de muestreo. Lávese bien las manos con jabón. Seleccionadas en la etapa anterior. Se divide la población en varios grupos de características parecidas entre ellos y luego se analizan completamente algunos de los grupos, descartando los demás. Dentro de cada conglomerado existe una variación importante, pero los distintos conglomerados igual son parecidos. Requiere una muestra más grande, pero suelen simplificar la recolección de la muestra. Entonces, los conglomerados se usan más en temas de zonas geográficas, ¿sí? Entonces vamos al ejemplo de las ovejitas. Ya, los conglomerados. Entonces, aquí se divide la población en varios grupos de características parecidas entre ellos y luego se analizan completamente algunos de los grupos, descartando los demás. Entonces, dentro de cada conglomerado existe una variación importante, pero los conglomerados siempre van a ser parecidos. ¿Ya? Entonces, aquí teníamos que el tamaño de la muestra es 61 y la población estimada es de 250. Entonces, ¿qué es lo que hace los conglomerados? Divide por características, entonces podemos hacer conglomerado de ciudad, de parroquia, de pueblo, y coge el mismo número de cada conglomerado, el mismo número de representantes, digamos, para sumar a la muestra general, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas?
de los conglomerados es que es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa, reduce costos, no es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Y las desventajas es que el error estándar es mayor que el muestreo aleatorio simple o estratificado y el cálculo del error estándar es complejo, ¿sí? De todos estos muestreos, el muestreo más usado es el aleatorio simple, ¿sí? El aleatorio Pro- simple, Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Perdón que le interrumpa. sí, la escucho. Profe, una pregunta. ¿Usted puede dejar grabado esta clase, dejar ahí para verla de nuevo? Sí, de hecho todas las clases quedan grabadas y están subidas en la plataforma. Ah, entonces esta clase también, es que a veces no se quedan las clases grabadas, uno ya las vuelve en otro día a buscar y ya No, no sí, sí, reproduce. sí los grabo. Está grabado. A ver, déjenme ver. Sí, sí está grabando. Ya, profe, gracias. Ya. Listo. Entonces, nos habíamos quedado en el... Ay, ya me perdí. Denme un segundo. Mm, se me perdió. Denme un segundo. Creo que cerré. Ya sé dónde está. Ya. Entonces, vamos a ver el tamaño de la muestra. Entonces, les decía que el más usado es el aleatorio simple. Entonces, aquí en el aleatorio simple se calcula con la siguiente fórmula. Tenemos aquí n es igual a z al cuadrado por p y por q dividido para e al cuadrado. Esto también podemos hacerlo para poblaciones finitas, que tenemos n es igual a n sub 0 dividido para 1 más n sub 0 dividido para n mayúscula. Entonces, ¿qué representan en esta fórmula? El n, la n minúscula, es el tamaño de la muestra. Z es el nivel de confianza. Elevado al cuadrado, bueno, se transforma en la varianza, pero Z es el nivel de confianza. La P y la Q es la probabilidad, la P es de que suceda algo positivo y la Q de que suceda algo negativo. Cuando en el ejercicio no tenemos estos datos de P y Q, se asume que por naturaleza hay igual probabilidades de que suceda algo positivo como suceda algo negativo. Entonces se entiende que a P y a Q debemos asignar el 50% y el 50% para que tengamos el 100%. Y la E es el error de tolerancia de la estimación, ¿sí? Este error puede ir del 1 al 10. Es recomendable del 1% al 10% como máximo, porque este nivel de error genera la confiabilidad y credibilidad del muestreo y de la investigación. Sin embargo, hay personas que usan más allá del 10%. Mi recomendación es no superar el 10%. En el mismo ejemplo o en las mismas tareas, ustedes van a encontrar ejercicios que tienen más allá del 10%. No está mal, no es recomendable. Sin embargo, no es recomendable porque esto mide el nivel de credibilidad y de eficiencia del proyecto. ¿Sí? La otra muestra tenemos la diferencia del n sub 0, que es el tamaño de la muestra aproximado, y el n mayúscula es igual el tamaño de la población completa. Y aquí esto es para poblaciones finitas. Ya, entonces aquí es lo que ya les había dicho, la variabilidad, cómo calculamos el nivel de confianza, el valor Z, que es la probabilidad a priori de que el intervalo de confianza se calcula o contenga el verdadero valor del parámetro. Entonces indica que el 1 menos el error
nos da un porcentaje y estos valores suelen utilizarse normalmente para el nivel de confianza que debe ir entre el 95, 90 o 99.9%. Y el valor Z es la constante que de acuerdo a la tabla de distribución normal aplica a un cierto nivel de confianza. Entonces vamos a ver cuál es la tabla de distribución normal que les voy a mostrar en este momento. Entonces tenemos aquí la tabla de distribución normal donde se encuentra una campana de Gauss. Esta campana de Gauss sigue una frecuencia para tener esta precisión, donde en el centro están agrupados la mayor cantidad de datos, por eso es más elevado, y son dispersados hacia los costados. Entonces, podemos ver una desviación normal X desde el 0 hasta el 3 y variables desde el 0 hasta el punto 0.09. Entonces, cuando yo identifico estas dos variables, cruzo entre ellas y voy a tener el valor Z. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ejemplos de cómo calcular el nivel de confianza. Si tenemos un nivel de confianza del 88%, entonces, ¿cómo calculamos el valor Z? 1 menos 88% ya transformado a números reales es 0.88. Entonces, 1 menos 0.88 me da 0.12. Dividido el valor del error de estimación para 2 es 0.06. Entonces, en la tabla de distribución normal, vamos a ubicar este valor de 0.06 y en la fila de 1.5, que es el valor de la columna que nos corresponde a 0.06. Entonces, aquí vamos a la distribución normal Z y buscamos el 0.06 con el 1.5 y nos da el 0.0594, que es el 0.06. ¿Sí? Entonces vamos con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuál es el tamaño de muestra de un estudio del nivel de precios de los vehículos en la parroquia Chaupi Cruz de la ciudad de Quito con una población estimada de 300 con un error muestral del 15% con un nivel de confianza del 99%? Considere que desconoce la variabilidad positiva P y la variabilidad negativa Q. Entonces, ustedes ahí ya van a aplicar el Excel que ustedes me estaban diciendo en la clase anterior, que es este Excel, ¿sí? Aquí tenemos las dos fórmulas de cálculo para infinitas y para finitas. Entonces vamos a regresar al otro donde está resuelto. Ya. Entonces tenemos, ¿cuántos vehículos me decía? N es 300. Entonces ingreso los datos de N, que es 300, pero antes de eso debo calcular N sub 0, que es en la fórmula que está aquí de celeste. Y para calcular eso, ¿qué necesito? Z, P, Q y el error. Entonces me dice que considere que la variable P y la Q desconocemos. Entonces, cuando desconocemos, vamos a ponerle el 50% a cada una de ellos para que me dé el 100%. El error me dice que es el 15% y el valor Z lo calculamos de la siguiente manera. Aquí tenemos la tabla. Primero,
el nivel de confianza es del 99%, nos decía, entonces 1 menos 99, 0.99 es 0.1. Eso dividido para 2 es 0.05. Entonces vamos a buscar el valor de 0.05 en la tabla de distribución normal. Dentro de todos estos numeritos buscamos el más aproximado a 0.05 y por el lado, hacia el lado derecho me suma 2.5, perdón, no me suma, me da como resultado 2.5 y por la parte superior me da el 0.07. Entonces, el valor de 2.5 más 0.07 me da 2.57, lo que corresponde al valor de Z. Ingreso todos los datos y la fórmula automáticamente se calcula en el Excel y me da 73.39. Como estoy hablando de vehículos enteros, debo debo seleccionar números enteros, entonces lo voy a dejar en 73. Entonces, ingresando los datos de N mayúscula 300 y N minúscula 73, me da un resultado de 59. Entonces, el tamaño final de la muestra es de 59 autos que se deberá contactar para el levantamiento de información acerca del precio de los vehículos. ¿Sí? Con eso Profe, está explicado la parte de la tarea. Incluso la parte de la tarea. A ver, dígame, ¿quién estaba hablando? Israel. sí, ¿podría repetir la parte de donde saca los valores de Z de la tabla? No la entendí bien. Ya, a ver, vamos con otro ejemplo. Gracias. Aquí. A ver, vamos al segundo ejemplo. Me dice que tengo un nivel de confianza del 95%. Entonces, lo primero que debo hacer es 1 menos 0.95, que es 0.05. Eso dividido para 2 es 0.025. Tengo que irme a la tabla de distribución normal y buscar el 0.025. Entonces el 0.025 me dice que está aquí, donde está la manito, no sé, ahorita les pinté, ahí está 0.025. Entonces de ahí me voy hacia el lado izquierdo y ahí en el extremo está 1.9 y de ahí me voy hacia el lado superior y en el cuadrito está 0.6. La suma de 1.9 y 0.06 es el valor de Z, es decir, 1.96. Ahí está más claro. Solo una cosa, en la parte que dice 1 menos 0.95 igual a 0.05. Sí, el nivel de confianza siempre en los ejercicios les van a decir con un nivel de confianza del 90, del 95%, del 80%. Siempre vamos a tener este dato. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que hace esto es, toda esta campana de Gauss es 1. Lo que hace es restar ese nivel de confianza y esta partecita de aquí que está en gris, solo esto me va a calcular. Por eso le resto el nivel de confianza. Ahí sí, ya no le tenía entendido de dónde salía el 1. El 1 sale de aquí, ¿no? De la distribución normal. Total. Ajá. Claro. Ahí sí ya lo entendí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Con esto está explicado la tarea 2. Sí, entendido, profe, gracias. Ya.
Listo, entonces con eso estamos, chicos, completas la clase de hoy. Si no hay preguntas, nos veríamos creo que es la próxima semana, el lunes, me parece. Déjenme ver. Sí, el lunes nos vemos para la siguiente clase. Y en la siguiente clase igual ya vamos a ver todo lo que corresponde a la tarea 3. ¿Sí? Y tal vez la 4 también. Algo de la 4. Listo, chicos. Un gusto, una buena noche. Que descansen. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctora. Una buena noche.